Bueno, bienvenidos a otro encuentro más de La Pajarera. Esta vez el tema que nos convoca, que nuestro querido comandante Camilo dio como tarea, es literatura y religión. Para variar, yo estaba muy perdido, entonces comencé a pensar en lo primero que uno se le ocurre cuando le dicen literatura y religión, en la Biblia. Pero parece que la Biblia no fue escrita con un espíritu literario, como que va por otro lado la cosa. Finalmente, después de mucho buscar, sí, se hace mucha literatura relacionada con la religión. Es más de lo que uno piensa. Si usted escucha una canción evangélica, va a haber poesía. Eso es poesía relacionada con la religión. Poemas, escritores. Por ejemplo, en España se hace un encuentro de escritores, tanto de novelas como poetas, relacionados a la religión, así que tiene un campo muy vasto este tema. Y aquí nuestros académicos amigos Camilo y Vicente nos podrán alumbrar de cuándo se puede decir que hay un comienzo de la literatura religiosa, Camilo. Mira, la cosa comienza con religión. Al principio, incluso yo estaba pensando en Homero, que en Homero habla de los dioses, y los dos libros, la Odisea y la Ilíada, pero antes creo que el primer texto literario, poema épico, está en los sumerios, más antiguo todavía, que se llama el libro de Gilgamesh. Que es Gilgamesh, que es un rey, sí. Claro, y ahí es obviamente el libro, hay una constante alusiones a los dioses sumerios. Entonces tenemos estos autores que al principio comulgan con los dioses. ¿Ya? Hay la idea con la narración, están siempre presentes los dioses, que son dioses humanos, no son los dioses como en la cultura judeo-cristiana, sino que son los dioses griegos que tienen todos los vicios y todas las virtudes de los seres humanos, y entre ellos también tienen sus reyertas. Y bueno, ahí empieza un poco la literatura con religión, con alusión a los dioses, y después empieza la separación paulatina de la literatura, según algunos entendidos, que es bastante paulatina y se aleja de la parte de religión, porque la literatura, por ahí, por la época de la Ilustración, ya se coloca más en el lado racional. Y aparte del lado racional, el otro elemento que podría ser es que la literatura comienza a trabajar la ficción. Porque en el ámbito religioso, la ficción no existe. O sea, para el religioso o para el texto religioso, Dios existe, no es ficción. Es un hecho que claro. No tiene ningún tipo de discusión. Sí, claro, la deidad existe. Pero después la literatura, como digo, comienza a separarse porque introduce la ficción. Y aparte de eso, se pone racional. Pero de la Ilustración adelante, ya en el siglo XX ya se aleja, pero completamente ya de la religión. Vaya. Esa es como una visión así muy, muy somera del asunto. Del fenómeno. Sí, la historia nos indica de que la literatura religiosa viene del fondo de los albores de la invención de la escritura. Vaya. ¿Ya? Porque la escritura, en el sentido original, tenía un sentido mágico. No todos sabían escribir, ni todos sabían leer. Claro. ¿Ya? Entonces, y al mismo tiempo, se supone entonces, de acuerdo a la historia, de que quienes manejaban la lectura, la escritura, eran personajes especiales, ¿ya? Claro. Y de las grandes élites. Claro. Que los primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés. Claro, y las grandes, el iniciado Moisés. Entonces, y las grandes religiones que conocemos en el mundo tienen en la forma y en el fondo, ¿cierto? Tienen no solamente un origen literario, sino que también tienen un origen netamente religioso. Claro. ¿Ya? Y en la forma y en el fondo, digo, porque ¿qué es lo que digo? En el fondo, el contenido, y en la forma, porque se escribía en verso. ¿Por qué se escribía en verso? Porque resulta que esto se divulgaba hacia la sociedad de la época, los grupos humanos de la época. Y cómo eso se podía transmitir si no vía oral, ¿sí? La oralidad, ¿ya? Y la oralidad se ha comprobado a través de la historia,
con los cantares de gesta, después en la Edad Media y todo eso, de que se transmitía a través de la memoria, y la memoria agilizaba, diríamos, o facilitaba la escritura en verso. Claro. Entonces Claro. había mucha gente, de los iniciados, los que estaban en los templos y los manuscritos y ¿cómo se llama? Los papiros y todo eso, pero también hubo mucha gente que se especializó y que eso lo escuchaba un par de veces y se lo aprendía de memoria, porque estaba escrito en verso, eso facilita la... ¿Se acuerdan cuando nosotros aprendíamos las poesías, cuántos chicos de memoria? Sí. Y todas eran, ¿cierto?, con rima, Sí. consonantes, sobre todo consonantes. Está hecho para la memoria. ¿Ya? Está hecho para la memoria. Entonces, antiguamente ese era el mecanismo de transmisión y hubo personas que se especializaron en aprenderse eso de memoria y ellos transmitían, ¿cierto?, la fe, la religión, y los cantares de gesta, la historia antigua, Homero, la Ilíada, la Odisea, de pueblo en pueblo, ¿ya? Claro. Que era una manera más informal. Los aedos. Claro, los aedos, que después fueron los juglares, Claro. ¿ya? De manera más informal, pero son los orígenes de las grandes religiones, ¿cierto? Del mundo antiguo, como fue la religión griega, como fue la religión de todos los sumerios, como fue la historia después de los romanos, qué sé yo, ¿ya? Y también se transmitió en el pueblo judío, también. ¿La ¿Ya? verdad? Claro. El elegido por Dios. ¿Sí? Como la- Entonces, y después la religión cristiana, también. Claro. Entonces, después como pasa un lapso de tiempo donde empieza como la separación entre la literatura y la religión, pero no totalmente, ¿ya? Porque, por ejemplo, en Grecia se veía ya, y después en la Edad Media se veía el nacimiento de la literatura didáctica, ¿ya? Ya. Que la literatura didáctica tenía la finalidad de educar a las nuevas generaciones, Claro. como Esopo en Grecia, con las fábulas. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo clarito de literatura ya como para entretener a los niños. Claro, educarlos. para educar, Claro. con la finalidad didáctica. Sí. ¿Ya? Y ya después van a nacer las grandes fábulas de Samaniego, ¿cierto? Y sus amigos que a través de cuentos, ¿cierto? Con animalitos, con cosas animadas, ¿cierto? Claro, empiezan a enseñar valores a los niños, ¿ya? Como la fábula del cuervo y el queso, como la fábula de la zorra y no sé quién más, ¿cierto? Claro. Es cierto. Entonces, empieza ahí el tema de no solamente la ficción, sino que primero fue un tema didáctico. Porque el tema didáctico, la educación complementaba una educación que le daba la religión. Porque ¿qué era lo principal? Era la religión. Eso era lo principal. Aprender a respetar a Dios. Claro, por Los supuesto. valores, Segundo Más que mandamiento. respetar a Dios, temer a Dios. Temer a Dios. Que eso era lo primero, Dios. Claro. ¿Ya? Porque eso te permitía lo otro. ¿Ya? Y también permitía mantener la cohesión social de los grupos humanos grandes, ¿cierto? Que en los pueblos antiguos era fundamental para mantener no solamente la cohesión de grupos, porque iban a tener más temprano que tarde la Rivalidad por el poder. rivalidad, no por entre ellos, sino rivalidad con otros pueblos que estaban un poco Claro. más allá o un poco más acá. Claro. Entonces, Fue era- fundamental esta cohesión a través de la literatura. fue fundamental, claro. Para porque- mantener a los pueblos unidos. Claro, porque resulta que ¿qué pasa cuando el hombre después en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, hay un grupo grande de seres humanos en el mundo occidental que pierde la fe? ¿Ya? Por ejemplo, y ahí empiezan, las sociedades empiezan a tambalear y tienen que crearse nuevamente, ¿cierto? A través de constituciones políticas, a través de que la religión ya no cumple un nivel primario, sino que un nivel complementario y ahora casi un nivel secundario en muchos lugares. Un detalle, Sí. disculpa Vicente, un detalle importante. En esta alejamiento de la religión, a fines del siglo XIX aparece el milismo.
Claro. Y ahí es donde empieza Kierkegaard y compañía. a quedar la embarrada. Y después el siglo El XX... nihilismo no cree en nada, creo, ¿no? Claro, y después, bueno, el hombre se enfrenta a la nada, pues sí, Claro. digamos, ya que acá se acabó el cielo Creo y que en la nada. Vaya. claro, sí, esa es la terrible tragedia del siglo XX. Entonces, y en Occidente, Ujú. quien cumple ese rol, diríamos, de la unificación de la cultura occidental, ¿cierto? Es la religión judeo-cristiana. Ok. ¿Ya? Y todo lo que tiene que ver con las derivaciones de ahí. Por ejemplo, si uno lee la Biblia, Pero tienen que ser los judíos masónicos, o sea, como se llama, mesiánicos, porque los judíos en general no aceptan a no, la Jesús. cultura judeo-cristiana, yo me refiero a la cristiana Como que tiene su cristianismo. origen en el pueblo judío. ¿Ah? Sí, claro. Sí. Entonces, Tendencia. y en la Biblia hay libros que son netamente poesía. El Cantar de los Cantares. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares, que en la época de oro del siglo español lo tradujo, ¿cómo se llama? Fray Luis de León. Y por traducir el Cantar de los Cantares lo metieron 5 años preso, porque era considerado un libro impuro, un libro Hereje. demasiado sensual. Claro, tiene Para la época. Por la carga erótica que La tiene. carga erótica que Mira, tiene. yo- Entonces, y el libro está ahí, Ya. y es un libro hermosísimo, que Claro. está ahí. Entonces, y el siglo de oro español de la poesía española tiene muchos tintes fundamentales que son religiosos. Fundamentales. O sea, la Entonces ese literatura divorcio española ha sido más lento que... no ha sido tan, diríamos, tan rápido ni en el fondo Hecho mezclado, sí. los estudiosos dicen que nunca se ha roto ese. Sí, eso estaba pensando, digo, que no se ha Claro, roto nunca se ha eso. roto, ¿cierto? Y después tiene diferentes modalidades. Están las temáticas, alabanzas. claro, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Siempre mantiene la cultura judeo-cristiana, ¿cierto? En Occidente, y todas sus derivaciones al Oriente. Acuérdense que habían apóstoles que se fueron para el Oriente, para Damasco, San Pablo y qué sé yo, San Pedro por allá, Tesalónica. ¿ya? Llegaron a América. Mm. ¿Ya? Y en América se implementó la religión cristiana, obviamente. Los ¿Ya? jesuitas. Y eso, al mismo tiempo, vuelta la misma historia a través de una proclamación de la religión a través de textos relacionados con la poesía, por la oralidad. Claro. ¿Ya? Se mantiene por la oralidad. Entonces es fundamental ese cuento. Sí, me trae curiosidad, o sea, de hecho que sea religioso un texto poético no significa que pueda ser así como aburrido, fome, no creo. No. Lo interesante es cómo... Claro, estamos... Dile Estas nomás, cosas porque pasan si en no- el programa, ponele nomás. ¿Lo pongo nomás? Ponele nomás, Ya después estas cosas por pasan en el favor. programa. No, que justamente le iba a preguntar a Vicente porque en las culturas antiguas había un mundo mágico. Había un mundo con mitos, Claro, con- sí, con- sí. se creía en la Edad Media, igual se seguía creyendo en duendes, en brujas, Claro. ¿ah? En nuestro en- Chiloé, en mago. nuestro Chiloé es Claro. así todavía, creo. Claro. Ahora, ve. Lo que decía Vicente es que en ese mundo antiguo también era un mundo mágico, Pero claro. donde se creía en duendes, en brujas, en Elfos. claro, toda una serie. Y en ese sentido, claro, se daba también como una creencia de que esos Claro. seres existían. Entonces digo, después la literatura, esos mismos seres los vuelve a tomar, como por, qué sé yo, el caso de Tolkien, digamos, de alguno, pero ya consciente de que no existen. ¿Ah? Es como la diferencia con el mundo antiguo, Claro. donde se hace conciencia de que no existen, pero aún siguen... Porque en el mundo antiguo eran una amenaza. Claro, Y hay gente, sobre todo las mujeres, cuando se les cruzaba algún concepto o alguna actitud de la mujer que era considerada que era una bruja, te la quemaban en la plaza. Claro. claro. Por las historias y leyendas Claro. que había, ¿te fijas? Y Llegó a que pasar. atentaban contra la fe. ¿Llegó a pasar aquí en el sur de Chile eso? ¿Llegó a ser tan grave como para que... Bueno, pararan? en América estuvo la Inquisición, Claro, Ya. sí. ¿ya? Y En México sí decía. sobre todo en México y seguramente Guatemala. también en el virreinato del Perú, ¿ya? Y Sí, estaban los inquisidores, viajaban
Claro. Los encargados de la Sí, iglesia ya. viajaban y eran gente muy bien ponderada porque, y temidos, Me ¿ya? imagino. ¿Ya? Porque a través del ejercicio de la religión y de la fe y de la superchería o la brujería podían tomar decisiones realmente, Claro. sobre todo para la gente humilde y la mujer, terribles. ¿Ya? Entonces, no en vano que en Chiloé la brujería se persiguió, ¿cierto? Y se mató gente en la plaza de Ancud. ¿De qué manera se puede saber O sea, de...? con la- Aquí hay un libro Ya. que cuenta eso. ¿Qué dice ahí? Porque no ando con el lente. Dice los brujos de Chiloé. Ojo de Chiloé. Se- Los brujos de Chiloé. Célebre proceso de juzgado de Ancud, declaraciones de los reos. Claro. Y un grupo de ellos fueron colgados en la plaza de Ancud. Y no estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. No, estamos hablando a fines del siglo XIX. Y de eso trata la novela de Eduardo Sí, sí. Eduardo Pérez, Eduardo ¿cierto? Eduardo Pérez, Claro, claro. claro, se trata de eso. Entonces, es un tema que no es tan lejano, diría. No. Incluso ahora hay en España, hay escritores, célebres escritores de literatura religiosa, como San Juan de la Cruz Ya. Y la Santa Teresa. y la Santa Teresa, que era una dupla de oro, diríamos. Que es Claro. la parejita. La parejita, la dupla de oro que va a seguir siendo la dupla de oro para siempre. O sea, son geniales. Disculpa, se llaman los místicos. Los místicos, Claro. Sí, claro. Claro, es Tengo una pregunta. Sí. Tú has hablado de que se escribía en verso, ¿cierto? En verso. Ya. Entonces, ¿quiénes eran los escritores llamados a escribir esos manuscritos? Eran los sacerdotes. Sacerdotes. Claro. Incluso sacerdotes. Eran para Era iniciados. gente sí, culta. claro. Eran iniciados, no eran cualquiera. Era gente culta. Claro, en la Edad Media apareció diríamos, la figura de los amanuenses. O sea, el iniciado, el maestro, escribía, ¿cierto?, el códice, el texto, y el amanuense, tenía una preparación especial, era un tipo que escribía, transcribía, ¿ya? Con letras góticas, con dibujitos y cosas. copista. Un copista, amanuense o copista. Entonces, Yo cuando estaba en el colegio había un hermano padre que hacía diplomas con letra gótica. Y claro, viene de esa era época. de eso mismo Claro. tiene que haber sido. Viene de esa época. Ahora, diríamos acá en América, también en Chile tenemos un escritor que es Ignacio Valente, ¿cierto? José Miguel Ibáñez. Más conocido como crítico literario. Sí, pero es poeta Pero y es escribe poeta. literatura Sí. religiosa. Sí. Tiene libros publicados Hoy en día. hoy en día. Y son libros, En el Mercurio aparecía, creo, ¿no? sí, de una profundidad increíble, son de corte filosófico y de corte teológico y de corte, diríamos, místico importante. Vaya. ¿Ya? Y ahora hay otro escritor latinoamericano que fue sacerdote también y que escribió bajo otro prisma literatura religiosa, que es Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, sí. ¿Ya? Por ejemplo, él tiene los salmos. Claro. ¿Ya? Él escribe los salmos, pero en los salmos, ¿sí?, es como los salmos bíblicos, pero hace salmos del siglo XX, donde ve todo el desparramo o la desarticulación o el daño que se produce en la sociedad, la bomba atómica, el mercantilismo, el capitalismo, todo eso, y de repente en su salmo aparece, Ya. y en alguna parte aparece la súplica, perdónalo, Señor, que por ejemplo. ¿Sí? ¿Ya? Claro. O tiene otros textos que son, diríamos, o a nosotros nos llama a la risa, pero es una teología muy especial porque es cercana a la gente. Ya. Por ejemplo, él tiene un poema donde habla de algunas acciones o actividades que hacía su comunidad. Ya. Entonces, en una parte dice de un poema, como que me acuerdo, dice una parte: después de la jornada del día domingo en la mañana en la iglesia, con los vecinos, nos tomamos la tarde libre y nos vamos de paseo al lago Nicaragua. ¿Ya?
nos acompaña en esta hermosa tarde que el Señor nos ha regalado la hermana Mary, Ya. una religiosa norteamericana misionera que ha venido a conocer al pueblo, Ujú. a amar al pueblo, ¿cierto? Y hacer que el pueblo siga teniendo la fe. Y sigue El relato. su poema. Ah, es un Deje que poema. termine. Sí, no, si es un poema. Yo estoy un poco para que lo entienda. Y dice, la hermana Mary es rubia, tiene los ojos azules. La hermana Mary, como todos, siente calor y se baña en el lago de Nicaragua. Ya. La hermana Mary tiene hermosos brazos. La Ya. hermana Mary tiene hermoso rostro y ojos azules. Tiene lindas piernas. No miro todo. La hermana Mary, Se está poniendo interesante, la disculpa. hermana Mary, Debe sacarse el traje de baño. la hermana Mary se baña, ¿cierto? Y disfruta del agua como un don de Dios. Ah, bueno, sí. La hermana Mary, sí, la Se hermana pegó un Mary, poquito el hombre. sí, la hermana Mary está casada con Dios. Y entonces. Y abajo salta la estrofa y dice, Dios tiene muy buen gusto. Oye, Vicente, Ernesto Cardenal. No es exactamente igual, pero un acercamiento. hay que aclarar, el cardenal fue excomulgado, ¿no? sí, exactamente, porque resulta que en Latinoamérica, Tendrían que ser todos. en Latinoamérica, en Brasil, nació una interpretación marxista del Evangelio de Jesucristo. Eso se llama la teología de la liberación. Pero no es Ya. un acercamiento entre dos posturas Sí, que por se supuesto. parecían Claro, irreconciliables. y eso ocurrió en Brasil con Leonardo Boff, ¿ya? Que fue compañero de curso de un amigo que yo tuve que estudió en Brasil Pacura y fue compañero de Leonardo Boff, entonces me hablaba mucho de Leonardo. Y la suerte que uno tiene que le hable de esos personajes históricos. Y Ernesto Cardenal, en Centroamérica, también fue uno de los que desarrolló con la guerrilla, sobre todo sandinista, la teología de la liberación. O sea, cómo humanizar la guerrilla Claro. a través del mensaje de Jesucristo, que no fuera una cuestión de matar por matar, sino que fuera una cuestión de reivindicación. Por una alta causa. Claro, reivindicación de los pobres, ¿cierto? De una sociedad mejor, del hombre nuevo y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y que llegara a tal límite la injusticia que el pueblo tuvo que tomar las armas. Y así fue muchos curas incluso que se tomaron las armas, dejaron los hábitos y tomaron la metralleta. Claro. Ernesto Cardenal no llegó a eso, porque era más místico, ¿ya? Y eso no le gustó nada a Por la Juan Pablo Biblia sale todo lo II. contrario. Y Juan Pablo II lo castiga. Oh, ¿Ya? Lo separa de la iglesia, le prohíbe que haga actividades religiosas. que no será Claro. más cardenal. Y de hecho Juan Pablo II también hace un poco la vista gorda con una cuestión que está comprobada, una operación de la CIA, que me parece que fue en El Salvador, donde mataron a 6 jesuitas, teólogos de la liberación. Claro, Ya, y una operación CIA. Ya, y teniendo en cuenta que Juan Pablo II se llevaba muy bien con Ronald Reagan en ese tiempo. claro, Entonces ahí quedó la cosa. sí. Hay unas cartas de Juan Pablo II que podrían pertenecer a la literatura vaticana, no sé cómo qué nombre Sí, colocarlo, sí, donde sí, él sí. admira mucho a una mujer con la cual se lleva muy bien, pero es algo muy íntimo, muy Bueno, hermoso. es que eso es el problema de los que trabajan en teatro. Po. El actor, claro. Él era actor también, trabajó en teatro cuando joven. Claro, y- ya, y- sí. Ahí, ese Juan Pablo II, vean, esa mística, esa aura que él tiene, Era por eso también. es una puesta en escena. Claro. Sí, claro. Él Claro. sabe ponerla en escena. Y sabe ponerla acá, sabe, Claro. sabe poner la El, mirada dura. sí, Y, el último papa que tenía cara de papa, que proyectaba Pero esa bueno. cosa, podría ser. Claro, ¿no? entonces, Se podría. bueno, además que todos los papas, incluyendo Juan Pablo II, dentro del ámbito de la literatura religiosa, siempre, no es que estén obligados, pero sienten un deber como pastor de una de las religiones que tiene más adeptos en el mundo, que escriben mucho. Y dentro de sus escrituras hay textos especiales que quieren eso, que son mensajes al pueblo que ellos guían.
y se llaman las encíclicas. Sí. Ah, esas son las famosas encíclicas. Sí. Exactamente, esas son las Rerum encíclicas. Novarum. La Rerum, Por ejemplo, la famosa Rerum Todo, Entonces, papa, todo papa tiene que hacer por lo menos Sí, 3, 4 como parte de su... potentes, diríamos, porque eso renuevan al mismo tiempo el credo religioso del cual ellos son los jefes. Claro, pero no sacuden los cimientos. Los cimientos, de referencia, no, parece porque que si no desaparece no es un también. ni un 3,5 nivel de Claro, no. claro. Oye, a todo esto como anécdota, una de las cosas a mí me caía bien el Papa, el extinto Papa Francisco, que era un gran admirador de Dostoyevsky. Sí, Claro. ¿Sí? Y sobre todo él pide a los jóvenes, a los curas jóvenes. claro, que tienen que leerse Dostoyevsky. Incluso yo creo que llega a decir, para ser cardenal ustedes tienen que haber leído Dostoyevsky porque eso es lo que es la profundidad del alma humana. Condición Sí. Claro, y- claro. Y sobre todo, y uno de los grandes textos, dice los hermanos Karamazov, y dentro de ese texto está el gran cuento del gran inquisidor. Claro. Que Ese se lo es un recomiendo a librazo, todos. ¿cierto? Sí. El volumen, en volumen, Sí, el texto sí, es sí. genial. Un librazo. ¿Cuántos inviernos necesita una Es un persona? ladrillo. Claro. ¿Cuántos inviernos Como recomiendas tú para...? 800 páginas, Yo con unos 5 o 10 inviernos podría leer. yo me la leí en 4 meses. ¿Sí? Sí. Ah, un invierno. Claro. Sí, Sí. no puede Sí. hacer. ¿Qué leíste en 4 meses? Lo que Los están hablando Karamazov. Los hermanos Los Karamazov. hermanos Karamazov. Son como 800 páginas de ser. 800 Oye, yo tengo una Claro. pregunta. Ok. Se supone que estos manuscritos fueron, los religiosos fueron escritos por seres humanos, pero inspirados por algo divino, ¿cierto? Ya. De acuerdo al Y, concepto religioso. La pregunta es por qué son tan difíciles de interpretar. Y Entender. de hecho, claro, y requiere de eruditos que hagan la interpretación. Por ejemplo, el Corán, que es muy difícil de comprender, requiere de los grandes, ¿cómo les llaman a ellos? Filósofo, No pensador. es traductor, la palabra Intérprete, precisa. ¿cierto? No, pero para interpretar hay que entenderlo. Sí, sí, por Claro. supuesto, por supuesto. Y lo mismo con la Eso Biblia. mismo. Entonces, mi pregunta es esa. Si Dios en este caso quería llegar a su pueblo, digamos, ¿por qué dictó, comillas, una palabra tan difícil de comprender Bueno, para el público en el general? concepto un poquito va por el lado de que todo texto, hasta el día de hoy, todo texto, toda historia, todo texto, responde a un tiempo y a una época, a una cultura. Ah, claro. Como ¿Ya? cada persona. Y esa cultura determina el lenguaje, determina la imagen, determina los énfasis. Claro. ¿Ya? Entonces, muchas veces la hermenéutica o la interpretación de los textos religiosos, necesariamente, ¿por qué es tan largo y todo el cuento? Porque resulta que uno, para entender ese texto, uno tiene que, supongamos el Corán, que es más lejano a nosotros porque la Biblia la hemos tenido siempre más cerca. Que uno tiene que estudiar la historia, ¿cierto?, de los árabes. Uno tiene que conocer la geografía de los árabes. Claro. Uno tiene que conocer sus mitos y leyendas de los árabes. Las mil y una noches. ¿Ya? Y los términos. Claro, Eso para darte un contexto, claro. para entrar recién al empezar libro, para entenderlo. para empezar a entenderlo. Claro, entender su Pero razonamiento. si tú quieres, claro, porque eso te da una manera de pensar distinta. Claro. Por eso las culturas somos tan distintos. Sí. ¿Ya? Por eso somos tan diferentes y por eso la diferencia es tan importante, la diversidad donde está la riqueza. ¿Ya? Claro. Entonces, por eso no llegar y ponerse y no lo entiendo, claro. Entonces, qué sé yo, de repente quiero leer el Corán, pero primero leo la historia de, qué sé yo, de los árabes. De dónde vienen, quiénes son, cuáles son sus orígenes, cuáles eran sus costumbres primarias, quiénes fueron sus primeros líderes, qué sé yo. Y una vez que ya tenga de esa vueltecita, Ahí ahí yo me meto y voy a empezar Claro. a entender un poco más. Sí. Y los sacerdotes, ¿cuál es la labor de los sacerdotes de todas estas religiones, incluyendo la religión católica o cristiana o la evangélica, los curas o los pastores? ¿Cuál es la pega de ellos? No es leer solamente, mediador de... es el mediador, es el que interpreta Claro. y lo divulga al pueblo. Claro. Pero puede haber un problema allí. Pero, en obvio- algún tipo de sesgo. pero ¿cierto? si siempre Y- ha habido sesgo. Y de filtro respecto Siempre. de qué ¿Por qué? es lo Porque que- resulta que también, imagínate que recién Balmaceda cayó por un problema de ese tipo,
Porque hasta en tiempos antiguos, imagínate, hasta fines del siglo XIX en Chile, no había separación entre iglesia y el Estado. Claro. O sea, la iglesia, las antiguas religiones formaban parte y el destino de los estados. Entonces, eso, claro que siempre va a Nosotros haber. nos separamos de la iglesia a principios del 1900. A fines del XIX. Ah, ya. Claro. Y eso que le costó incluso al gobierno a Balmaceda. Claro. Chuta. Me La muerte de Balmaceda. acordé. De hecho, hay libros que han sido rechazados por la iglesia, libros Apócrifos. Apócrifo. Bien, señores, en honor al formato del programa, vamos a tener unos 15 minutos antes de leer textos propios, unos 15 minutos de un tema interesante que cualquiera Yo quería quisiera comentar colocar uno sobre la mesa. que está bien relacionado con la religión. Un periodista español dijo hoy en las noticias que el Papa Francisco tenía un preferido para que lo sucediera. ¿Adivinen quién? Ya comenzaron las Chomalí. creativas. Chomalí. ¿El chileno? Pero a juicio del propio Chomalí, él no tiene ninguna posibilidad, puesto que la iglesia pretende que no sea un latinoamericano el próximo Periodo. Que no nos repitamos el ni plato siquiera que sea español. En Quieren una volver última, italiana. una de las últimas entrevistas que dio Chomalí sobre eso, ¿Permiso? ¿Vamos a pasar? sí, Chomalí incluso dice que si hay uno que no es preferido, sería él. Si quieren pueden pasar. que no es preferido. Claro. Ah, Resulta que sí. cuando Francisco vino a Chile y Chomalí pidió entrevistarse con él, faltó poco para que Francisco le pegara a Chomalí. ¿Por Ya. qué? Porque él no estaba cumpliendo órdenes superiores. O sea, era muy independiente. Porque él le dijo, una de las cosas que le dijo, por favor retire el nombramiento del obispo de Osorno. Ah, Ya, claro. ya. Y Francisco casi le pega. Y como es. Ahí mismo, dice, estaban los dos, dice, Siempre yo se- una ya discusión, sentía, al ya obispo de sentía Osorno. la bofetada. Increíble. No se sabe mucho de esos encuentros. No se Entonces, sabe eso mucho. sale en una de las últimas entrevistas. Entonces, porque resulta que ahí se vio, diríamos, la dicotomía en lo que tú dices, en los sesgos, entre la información que tenía el padre superior de la Iglesia Católica, la información que tenía, que le daban, Claro. y la información real que tenía Chomalí. Claro. Y esa cuestión fue inaceptable para él. Que alguien le dijera, le llevara a la contraria. Claro, recuerda que el Papa es infalible en doctrina. Sí. Y todavía. Sí. Y fíjate, un hombre que es infalible. Sí. No, claro. Sí. ¿Cómo? Difícil, ¿Cierto? Claro. Como... Nadie es infalible. Pero Para la decirle- doctrina de la es iglesia. parte del Sí, dogma de la sí, iglesia. sí. Claro. De un Es dogma. como raro, ¿cierto? Un dogma Sí. está bueno. Me trajeron unas flores. O falleció. Bueno, aparte de comentar ese tema, ¿qué otros temas han sido importantes en los Ah, de- últimos días? No sé, algo que quisieras comentar. No, era que quería leer lo que traje. Ah, sí. No poema, no poesía. De la No Biblia y poesía. del libro de Mormón. Ahora vamos a ir a. Ahora vamos a ir a eso. Entonces, a nadie le ha pasado nada interesante en la semana, nadie ha chocado, nadie... No, fui a Contecura y el mar estaba muy bravo. Sí. Sí, muy bravo. Ah, bueno, y hoy empieza la tormenta eléctrica en Chile. Oh, me emociona mucho, me emociona. Sí, 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 hay algo que me hace me encanta. que haga intenso una noche, es una tormenta eléctrica, no sé por qué. Bueno, con brujos y. Bueno, no, no, no. a nivel mundial también sigue dando la noticia a nivel mundial, son las decisiones del presidente norteamericano. Sí, este carrusel, Entre yo ellos, no sé cómo decirlo. tomarse fotos como papa. Esa fue la vez que quería Ah, la inteligencia Resulta artificial. que ahí se la marca, ahí le. Dio a conocer Tomarse una fotos como foto papa. Claro. vestido de papa y con las manos. O sea, Trump salió vestido de papa y siempre dice, yo sería un gran papa, sería uno de los mejores papas. Y yo digo, este hombre, o sea, es humor, pero como que se está arrancando los pavos para Pero el cerro, dijo como eso. decía mi abuela. Dijo eso, fue un invento de. No, si tú subes las fotos. Seguramente alguien por inteligencia artificial y le llegó a él, la encontró simpática y la mostró. Claro. Eh, Pero que se tiene un efecto político,
Claro. importante. Sí, Claro. dicen los que lo conocen mejor que es muy simpático, es como un show, es un show él, todo el tiempo. Es como un animador de televisión. Claro. Y otra cosa con Trump, cuando se saltó el protocolo del Vaticano, porque fue el único mandatario que no fue de negro, un detalle, fue por un terno azul, que él usa siempre el terno azul, y se saltó el protocolo vaticano de las exequias. Claro. Ahora ya, ahora entendí. Claro. Claro. Sí, yo no había visto un personaje así en la, Entonces en la ahora política. las decisiones ahora que son, esto es como la geopolítica que llaman, como el juego de ajedrez. Claro. Entonces hay un tema ahí que es complicado porque él no aparece, pero sí con el tema judío y el tema de los palestinos. ¿Ya? Porque uno sabe que Permiso, disculpen, voy a ir al baño. es el apoyo irrestricto que él tiene, diríamos, o el hijo chico que tiene, Claro. que son que el pueblo de Israel. Claro. Claro, se le permiten muchas libertades a los israelíes, no hay Claro. castigo. ¿No? Claro. ¿Te fijas? Entonces, porque tienen al papá grande atrás que es Trump. Sí. Ya, por un lado va eso. Y por otro lado es el tema de la guerra de Ucrania. Claro. ¿Ya? Sí. Entonces, quiere, como sea, parar la guerra de Ucrania, pero sacando ventaja para Estados Unidos. Es increíble. Entonces, siempre. claro, entonces ya gran parte de los yacimientos de Ucrania ya están negociados. Correcto. Las tierras raras, Claro. los minerales imprescindibles. Entonces para la yo voy a hacer tecnología. tales movimientos, Claro. pero todo esto, Como yo sacrifico Claro. la geopolítica por el interés comercial. Bueno, él es un comerciante. claro, entonces ahí hay un Sí, tema sí. y eso genera una inestabilidad en la OTAN, por ejemplo. Que está de capa caída ya. Claro, entonces porque Sí. como que la OTAN ya no dejó de cumplir el rol que Correcto. por el cual fue No gravita. Creada. creada. Sí. Él ha causado mucha inseguridad a nivel de Europa. Europa realmente se ha visto desnuda. Qué sé yo, sin este apoyo de Estados Unidos, que es mucho más de la mitad de la OTAN Estados Unidos, es como Claro. casi toda la OTAN. Europa se despreocupó, Europa pasó 20, 30 años muy pacifista, no compraron armas, nada, si Europa Entonces, se relajó, digamos. claro, ahí hay un problema que, como decía Aristóteles, pues si quieres la paz, prepárate para la guerra. Claro, Entonces, es triste pero es real. claro, entonces es un problema geopolítico muy serio, y Claro. donde el presidente norteamericano tiene un rol protagónico. Claro, El hombre más poderoso del mundo. Ahora, a como dé lugar, quiere cumplir con su programa o con las promesas que hizo. Y dentro de Claro. las promesas que hizo es sacarse de encima a los inmigrantes. ¿Eh? Y resulta que los pajareros tienen un inmigrante allá. sí. ¿Ya? Eduardo, sí, Claro, está allá entonces no está en la- tan gratis la cuestión porque Claro. están siendo deportados de todas las nacionalidades. Claro, yo no sé qué está jugando Eduardo, Que yo no sé si Eduardo Está entró con la pagando visa $1.000 waiver o cada cómo uno. entró, cómo habrá entrado. No sé. No, tiene que pero- haber entrado con la visa normal. Entró con un coyote por el desierto. Oye, a propósito de la guerra comercial, ¿cierto? Que inició Trump, se ha hablado mucho, yo he leído varias noticias que hablan de la Tercera Guerra Mundial como ad portas, ¿ya? Sí, Ad portas. Y tendría un origen de tipo económico mundial. Por el tema de los recursos, qué sé yo, Estados Unidos buscando de dónde sacar las tierras raras y otras cosas como esas. Y adivinen ustedes, la última noticia que leí es, ¿qué país del mundo quedaría más alejado de una tercera guerra mundial? Sí, lo leí ese artículo. Nosotros, pues. Nosotros, pues, ¿y por Claro. qué? Claro, Claro. Y una Por isla la que está en el- cordillera, por nuestro... ¿Por qué estamos al fin del mundo? Claro, porque estamos al final. Claro, y una isla que está en el Pacífico Sur, al medio, donde nadie va para allá. Claro. De esa isla donde llega Tom Hanks y queda en náufragos. Claro. Así que si se inicia la guerra mundial vamos a tener una inmigración Ya. muy potente, sí. más aún, de gente que huye Que va a venir de sus países, acá a construir su búnker acá. de sus países. Ahí sí que vamos a quedar ya tapados ya. Bueno, en honor al tiempo, sí, ahora nos corresponde leer
literatura Dan fresca, Brown. No, yo no voy a leer literatura fresca porque yo quería de acuerdo al añeja tema. como que... ya. No, al tema, Ya. yo me Pues el preparé un tema no poquito ha para el tema. acabado. Bueno, Memenos va a leer algo relacionado, Carlos Pablo dice va a que el leer tema no ha acabado. relacionado con el tema de religión y literatura, y después cada uno ve, se las No, es arregla. que no con- voy a leer nada mío, sino con que su- yo les quería contar que leí sobre Sor Teresa García de la Huerta, hija de Pedro García de la Huerta, familia considerada de fortuna, que tuvo fama de ser las más hermosas mujeres, ella de su tiempo, aristócrata, educada y con gran talento literario. Y entonces ella perteneció a la orden de las carmelitas. Y escribió algo muy hermoso a raíz de que en el año, espérense, aquí para no equivocarme, 1783 hubo el río Mapocho se inundó, todo se Una de las tantas una de las tantas catástrofes y claro, que y hizo llegó al Mapocho, convento sí. que estaba ahí en Recoleta, si no me equivoco, que no quiero leer todo porque es largo. Entonces, como su cura confesor sabía que ella escribía muy bien, le ordenó que tenía que escribir respecto a lo que ella vivió, porque fue tremendo. Tuvieron que salir por un lugar, casi murieron, ir por las alcantarillas, de todo un tema. Entonces se llama Romance de Sor Tadea. Ahora todo esto se dice que ella fue la primera escritora mujer chilena, Reconocida como tal. reconocida como tal. Entonces el día, y esto para el Romance de Sor Tadea en relación de la ciudad de Santiago de Chile. Aquí no sé qué, no. Me copió así, todo extraño. El 16 de julio de 1783. Escrito en octosílabo por esta religiosa del monasterio que remitió a su confesor, que sería ausente de cuyas manos la hubo, a ver, que tal como fue escrito, copiado, que la hubo un dependiente de la autora, o la hizo, no sé, Castellano antiguo. Clara Castellano Antiguo, reimpreso con la misma ortografía de la primera edición. Y voy a leer porque es súper larga. Y entonces empiezo, un voy a leer un extracto, poquito, sí, claro, por favor. exacto. Para la idea. Qué confuso laberinto, yo no sé leer muy bien esto, declamar. Qué Babilonia de afectos, qué océano de congojas, qué torrente de tormentos combate en mi corazón, queriéndose a mi pecho nueva palestra de penas, de martirios, teatro nuevo, a relacionar el caso más lastimoso y más tierno que en el asunto menciona en sus anales el tiempo. Más debiendo obedecer, me es indispensable hacerlo, y así dad cielos valor. Dadme voces, santo cielo, para narrar un asunto en que desfallece el eco, en que, en trémulos suspiros, organizando el aliento, respira solo pesares, anima solo tormento, pero sí expresando penas, se minora el sentimiento, por la ajena compasión que en parte lo hace más lento, os impartiré noticia con legal razonamiento. Ahí sigue y bueno, y después va hablando, va contando todo lo que pasó, todo lo que les tocó vivir. Yo no quiero leerlo todo porque es muy largo. Todo para la idea nomás, sí. Pero ¿cómo lo se que les llamaba? quería Teresa. comentar que, bueno, esta niña que escribió es muy bonito, yo lo leí casi entero, Ujú. todo lo que fueron sintiendo, todo lo que pasó, y que dicen que es la primera escritora, no ¿Cuál sé era si el tú nombre de sabes. ella? ¿Teresa García? Sí, Tadea García de la Huerta. Tadea. García de la Huerta. Ella es criolla, digamos, no Sí, es. sí. De buena Sí. familia, inteligente, Aristócrata, hermosa, una mujer hermosa, aristócrata. sí. Pero estudiaba para monja. Que era parte de las épocas aristocráticas, Claro, donde la familia había que... Casi todos los curas antes hay que ver tenían que tener un tinte religioso Claro. importante, Claro. saber tocar piano y escribir en verso. Y pertenecer a un grupo como La Pajarera. Creo. Ok, ¿quién más quiere compartir algo que haya escrito? ¿Pero qué les nosotros? parece? ¿Sabían bien. de No, de súper Tadea García de la interesante. Huerta? Es un la- honor escuchar el Búsquenla. poema de la primera persona que fue reconocida mujer. Bueno, que fue yo lo reconocida leí. como... No, Mal, la verdad, incluso pero- cae dentro del... y para estudiar no solamente en términos estilísticos, sino que Claro. también en el tema de la crónica de la época. Claro. Muy importante, porque la poesía, al igual que la pintura y la música, responde a una época, a un Sí. tiempo, a un espacio determinado. Correcto. ¿Ya? No es una cuestión que nace así de la nada, Sí. para la nada, sino que
corresponde a un contexto, ¿ya? Y ese contexto define muchas veces las decisiones de los creadores. Correcto. Bueno, yo les voy a leer algo que corresponde al contexto mío, nomás creo que a veces no corresponde a nada o a muchas cosas, no sé. No podría definirlo, las cosas que yo escribo, no sé cómo definirlo. Pero hay cierto contexto ahí, Basta de en un mundo explicaciones. paralelo. Lea nomás, nosotros Sí, definimos. se llama... Basta de explicaciones. Los lectores. Tengo que los explicarlo lectores. mucho. La historia te juzgará. Claro. Dijo Efectivamente, Fidel. sí. La lectura. Acordándonos de las cosas religiosas antiguas, yo me recordé los papiros porque vi una cosa en un papiro que aludía a cosas Papiro para los mortuorio, dioses, para ¿Cierto? las inundaciones Papiro del mortuorio. Nilo y todo eso. El libro- Entonces me el libro inspiré de en los eso. muertos, sí. Me inspiré en eso, los papiros, las inundaciones del Nilo y El todo. libro de los muertos. Se llama Papiro Papala Papiricoí. Cruzar el patio de la casa Gonzalo Rojas en invierno puede transformarse en una empresa mortal. Año 2250 después de Cristo. De las paredes externas de la casa museo se rescataron antiguas inscripciones relacionadas a este desafío. Oh, hombre de bondad, cruzarás 2 rejas de hierro antes de llegar debajo de donde habita la mujer cuyos cabellos viste de oro. Tendrás que ser valiente si quieres llegar a la casa de los hombres pájaro. Frío y húmedo mármol cercenará tu equilibrio. No confíes en exceso ni entres en pánico. Apoyarte en las flores rojas deberás, aunque tus manos queden cercenadas. Derramarás sangre en tu camino hacia el conocimiento. ¿Sabes por qué me reía? ¿Qué contexto es? David, yo venía ahora entrando, venía entrando pena porque Es me una daba tragedia. La tragedia es un jaboncillo. Sí, apenas sí. Es peligrosísimo. Y no mencionaste el baño que no te deja. Ver. Claro, el baño que tienes que mover las manos. Es muy chistoso ese baño, sí. Bueno, yo tengo alguna Pero- literatura por leer. Sí, antes que empiece, ¿usted sabe dónde está la mujer que viste sus Sí, cabellos Sí, de la Laura. La Sí. Laurita. De marfil, Sí. será. Yo diría marfil porque ahora es más blanco. Oro, blanco, no, marfil. Marfil. ¿Cómo más marfil? ¿Hace Tiene que volvió ser No quería hablar de eso. No, no te has dado cuenta. Que marfil también hay negro. Sí. No, A este ver. es casi blanco. Me gustaría leer relativo al tema de la religión un poco del profeta Jeremías. Recuerda leer Más eso. bien diría platino. Ya, a ver. ¿Qué dijo? Esto es lo que le ocurrió como palabra de Jehová a Jeremías respecto a los asuntos de las sequías. Judá se ha dado al dueño y sus mismísimas puertas se han desvanecido. Han quedado contristadas hasta la tierra y aún el alarido de Jerusalén ha subido. ¿Ves cómo hay harta poesía ahí? Sí, Va ahí remando, hay poesía. y sus majestuosos mismos han enviado a sus insignificantes por agua. Han llegado a las zanjas, no han hallado agua. Han regresado con sus vasijas vacías. Han quedado avergonzados y han sido desilusionados y se han cubierto la cabeza. Bueno, voy a llegar ¿Quién era? Sí, ¿Cualquiera es, perdón? del profeta Hay- Jeremías. Claro, por ejemplo, Capítulo 14. hay una imagen que aparece en la Biblia y que si uno no conoce un poco la historia de la época, no va a entender correctamente el significado. Claro. Por ejemplo, dice que es más fácil que entre sí, claro. un camello por el ojo de una aguja Claro. que un rico al reino de los cielos. Claro. Ya. La aguja era una... Pero, claro, Bueno. pero el ojo de una aguja Lo que sí. eso es una torre, un pasadizo Sí. que tiene forma como árabe, Sí. ¿ya? Y que por ahí pasaba la gente. Muy estrecho. Muy estrecho, pero pasaba la gente. Pero no los ricos. Para entrar a Jerusalén. Claro, para entrar a Los Jerusalén. ricos no pasaban por ahí. Entonces era más fácil que entrara un camello por ahí a que un rico entrara por ahí. Entonces,
Uno dice por el ojo de una aguja, entonces Parece dice, en que realidad sí. es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Pero el aguja que está hablando ahí es otra cosa. Es una entrada, es Claro. una estructura. Portal. Una real, estructura, portal. claro. Ah. Entonces, ¿te fijas? Entonces hay que conocer esas Hay que cosas conocer el contexto, sí. para poder... Sí. O porque siempre hablan de la uva y los higos. ¿Y eso por qué? Porque ¿qué hay en Israel por el clima? Eso. Higos, dátiles, aceitunas. Claro, pues, no hablar de sandía. Cítrico. Claro. ¿Ya? En esa época, claro, Claro, dátiles. No hablar de palta. Claro. No, pues, De hecho, claro, sí. ¿Te fijas? En Entonces, las inundaciones del Nilo se habla mucho de... Claro, entonces hay cuestiones de contexto, de cuestiones, diríamos, de lugares geográficos, de historia, de mitos y leyendas que nos permiten interpretar mejor todos estos textos que son maravillosos, pero hay que... En el año Son 2250, complicados, cuando lean este papiro, la gente tiene que meterse en el contexto primero, entender lo que sucedía en los inviernos acá, que eran terribles. Sí. A ver, No sé cuánta gente hemos perdido ya en el mármol. Pedro me pide que por favor lea sobre el Apocalipsis. Ahí le voy a dar en el gusto. Por fin llega el día del Señor. Cuando se abre el séptimo sello hay silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8.1. Toda la creación está a la expectativa de lo que va a ocurrir. El día del Señor, un tiempo que tanto los ángeles como los santos han esperado durante miles de años, finalmente llega. Respuesta a las oraciones de los santos que a lo largo de los siglos han ascendido al trono mismo de Dios. Es ahora inminente. Hay una película que se llama El Séptimo Sello. ¿Sí? Ah, de Ingmar Bergman. Bergman. No, una de las grandes De las películas. grandes. De las grandes Sí. películas. Me hizo pensar de lo que actualmente se considera un problema para la humanidad. ¿Cuál es? A ver. Vaya. La inteligencia artificial. Ah, claro. Ah, pero Sí, a todos los Que nos todo- tiene quietos eso. más que que todo, problema incluso es- los- es para entretenerse, se va para aprender. Eso. No, pero No, los mismos pero- creadores hablan de eso. De que es una amenaza. Una amenaza para la Claro. humanidad. Sí. Recuerden, antes de terminar de cerrar el programa, que al comentario más original le vamos a hacer entrega de este libro. A la persona que Está creamos, que el comentario original comente de esta reunión. de esta reunión. Que comente esta reunión. Que comente esta reunión, le vamos a regalar este Se libro llama de La Isabel Casa de Allende, los La Casa de los Espíritus, un clásico. Un clásico de Sí. la literatura chilena. Hay una película también. Claro. Sí. Y Premio- esa lección será en la próxima Muy reunión, buena. ¿cierto? premio- Sí, en la próxima reunión. Será Y con eso damos por terminado el programa. Muchas gracias. Muy Muchas bien. gracias. La película esa con el Jeremy Irons. Sí, y la Meryl Streep. Sí. ¿No le gustó la película? No, esa es la que no le gustó como que el guión, como... Bueno, dicen que siempre la película, los libros, ¿por qué la película? Sí, no, claro. Pero a ella no le gustó la... ¿Puede Ella pasar? se metió en el tema de cómo estaban. No, porque parece que vendió los derechos. ¿no? Ah, Claro, entonces hay libertad de los autores para haber vendido los derechos, ¿cierto? Los otros pueden ser